La arquitectura de las ideas y todo lo que está detrás. El podcast que trata de los temas que están detrás del diseño. Cómo surgen las ideas, cómo llegamos a ellas y cómo es su arquitectura. Todo esto a continuación. ¿Quién les habla? César Figueroa y Moisés Ágreda. Llegamos al episodio 25, Moisés. Hoy con una invitada que simplemente demuestra lo interesante de nuestro país, nuestra academia, nuestra profesión. La artista, arquitecta y compañera de alma mater, Osmeli Delgado, artista de corazón, quien desde Nueva York nos hablará de su trabajo artístico y todo lo que está detrás. Osmeli Delgado nace en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela, donde desde su infancia el arte juega un papel clave en su vida, por haber estado rodeada de artistas en la galería de arte de su madre, Raíces Venezolanas. Ella estudió dibujo y pintura en el transcurso de su crecimiento y se graduó en el 2008 de la Universidad Central de Venezuela de arquitecto. Practicó arquitectura por 4 años en su país natal, aplicando sus habilidades y creatividad estética a sus proyectos de diseño de interiores. En el 2011, ella decide seguir su pasión mudándose a Nueva York y dedicarse por completo a su arte. Estudió en el National Academy School of Art en Nueva York, en donde comenzó a experimentar más con una variedad de medios como la escultura, grabado y cianotipo. En el 2014 y 2015 exhibió sus obras en diferentes galerías en Nueva York y Nueva Jersey, recibiendo mención de honor en 2 exposiciones colectivas en la Galería Heftoff de la Academia Nacional de Arte de Nueva York durante 2 años consecutivos. Sus esculturas fueron expuestas en el Museo Nacional de la Academia de Arte de Nueva York, la cual se encuentra a lo largo de la milla de los museos de Nueva York de la Quinta Avenida. Fue seleccionada ganadora del premio Arslan Showcase en 4 oportunidades, en el 2014 y 2015. Fue seleccionada para exhibir su arte en un show individual en Manhattan en el 2016. En los últimos 2 años, su arte ha evolucionado dejándose de enfocar únicamente en el corazón, a manifestaciones más abstractas. Su objetivo como artista es brindar al espectador una oportunidad para la reflexión. Algunas constantes en su trabajo incluyen un énfasis en el cambio y la adaptación. Su propia experiencia de ser una inmigrante y también aceptar lentamente su llamado a ser un artista subyace en la esencia de sus creaciones. Bienvenida, Osmeli, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias, muchachos, por esta oportunidad. Me encantó recibir esta invitación. Es un honor para mí, compartir un poco de lo que he hecho en estos últimos años después de que nos vimos en la facultad. Es bonito tener este punto de encuentro nuevamente. Bueno, Osmeli. Bueno, le recordamos también a los que nos escuchan que pueden ubicarnos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Spreaker, Deezer y YouTube. ¿Okay? Y la información de nuestro invitado siempre está en la página web, ¿ok? Y en el perfil, en nuestro bio de Instagram. Osmeli, viendo por encima tu trabajo, la carga de las raíces están ahí muy presentes y con una permanencia innegable. Y eso es para mí un secreto, ya que uno se pierde, perdemos el rastro a veces de la gente que estudia en la universidad. ¿Qué tan difícil para ti fue dejar tu país y comenzar de nuevo y de paso en una ciudad como Nueva York y en el camino del arte? ¿Cómo fue eso, Meli? Cuéntanos un poco sobre eso. Mira, fue bastante difícil tomar la decisión, me costó mucho, pero yo creo que era una decisión que yo venía postergando. Inclusive, mientras yo estudié arquitectura, yo me retiré por 1 año. En el segundo año me retiré porque mi intención era seguir mi camino y estudiar arte en Caracas. Pero para ese entonces tenía que esperar varios meses para poder entrar. Y bueno, honestamente estaba en esa disyuntiva, ¿no? De seguir lo que era mi pasión, pero por otro lado, hacer algo que
que de repente hacía más sentido, tenía más lógica. Yo siempre pensé en el artista como una persona que por seguir su pasión muchas veces pasaba hambre. O sea, ese es el concepto que nosotros hemos tenido, pienso yo, muchísimos de nosotros en Venezuela, ¿no? De que el artista se muere de hambre, de que es un loquito que anda por ahí, una loquita que es irresponsable, ¿me entiendes? Que anda haciendo lo que le gusta, pero sin tomar responsabilidad de sus actos, ¿no? Y claro, yo no me casaba mucho con ese concepto, por lo cual decidí retomar mis estudios en arquitectura y mantenerme en eso hasta finalizarlo, ¿no? Este, Esto fue siempre un impulso que estaba dentro de mí. Y cuando estaba trabajando como arquitecto, yo me di cuenta de que ciertamente desarrollé y monté una empresa ya, una contratista, y me tocaba viajar. Y yo creo que económicamente, pues, me estaba yendo bien, ¿no? Y profesionalmente. Pero no me estaba llenando en lo absoluto. Más bien esa necesidad que tenía se hacía cada vez más fuerte. Por eso fue que yo decidí venirme a Nueva York, y la decisión de venir justamente a esta ciudad fue porque mi primer contacto con una artista exitosa fue justamente aquí en Nueva York. Su nombre era Elba Damas. Elba Damas es una artista venezolana que fue muy exitosa aquí y en algunas partes de Asia. Logró mostrar su arte a nivel mundial, tuvo un recorrido bastante interesante de su arte, y ella resulta ser una muy buena amiga de mi familia. Entonces, cuando vinimos la primera vez a Nueva York, nos quedamos en su casa. Y yo recuerdo súper bien ese día cuando nosotros entramos en el elevador, ¿no? Y el elevador se abre, veo este espacio loquísimo, lleno de arte hasta en el techo. O sea, el espacio era espectacular, aparte que era súper alto el techo. Y bueno, como arquitecto sabes que todo lo que es la iluminación, doble altura y todas estas cosas, pues a uno le llama muchísimo la atención, ¿no? Pero la Sí. calidad del espacio con su lleno de arte, yo sentí que yo había llegado al cielo. O sea, yo dije, ¿qué es esto tan loco que me encanta? Y eso marcó mi vida, y tanto así que, bueno, yo tendría en ese momento como unos 12 años, pero eso se me quedó grabado. Y yo dije, en algún momento de mi vida yo tengo que venir a esta ciudad y quiero estudiar arte. Pero eso como que lo había puesto detrás, ¿no? Ya después me gradué, estaba trabajando, y como te contaba, esto está ahí como que latente, ¿no? Y yo dije, pero ya va, ¿qué me separa a mí de hacerlo? O sea, ¿qué me limita? En ese momento, pues, yo no estaba casada, no tenía ni novio, no tenía hijos, chamos, nada. Yo decía, no tengo Un nada alma que libre. hacer. Exacto, no tenía grillete. Entonces, bueno, ahí fue cuando decido vender todo lo poco que tenía, porque tampoco es que tenía muchas cosas, ¿no? Y venirme para acá, y lanzarme, ¿no? A estudiar. Oye, qué bueno que pudiste saldar esa deuda con esa niña impresionada de aquel entonces con ese espacio y ese arte. O sea, qué Sí. bueno que pudiste saldar esa deuda, y vaya, de qué manera lo has hecho, ¿ok? Porque es bastante interesante tu trabajo. Hemos revisado tu página y nos ha llamado mucho la atención. Ya vamos a hablar de él, Gracias. ¿ok? Sí, ya vamos a entrar en materia con eso. De hecho, ¿por qué el corazón, Osmeli? ¿Qué como representación de tantas cosas, tantos arraigos y transmutaciones? O sea, yo lo veo como algo que pasa y se convierte como en un trabajo de alquimia, porque el corazón se manifiesta tanto en pintura como en escultura y en una infinidad de materiales. Eso me parece que, ¿cuál es la búsqueda ahí? Fíjate, yo creo que la búsqueda es de la identidad. Cuando uno emigra, no importa la razón por la que lo hagas, creo que todos pasamos por un proceso bien largo y doloroso también. Porque a pesar de que mis razones fueron razones positivas, en este caso no me estaba yendo por la situación del país, o porque, mira, tenía que mantener a mi familia y tenía que salir para poder mandar dinero, o muchas otras razones, ¿no? En este caso,
mi razón era por seguir un sueño, era por saciar una necesidad, digamos, espiritual, en cierta manera, ¿no? Pero ser un emigrante y conseguirme en una ciudad donde el primer idioma era un idioma que yo no manejaba completamente, o sea, era muy básico mi inglés en ese momento. Ver a tantas personas, porque Nueva York se caracteriza por ser, bueno, se le dice la capital del mundo, te encuentras con personas de todas partes del mundo, de muchísimas culturas. Fue mi primer contacto con gente de religiones tan diferentes y tan diversas. Entonces, encontrarme con todas esas cosas y ver que cada quien tiene una verdad distinta, fue para mí, me movió el piso, te digo, o sea, fue como que wow, o sea, yo pensaba que lo que yo sabía y lo que yo conocía era la verdad. Entonces, eso movió mis creencias, movió una serie de inseguridades que estaban ahí, pero que yo desconocía porque nunca había salido de mi zona de confort. Movió también lo que representa para mí la confianza en mí misma, ¿no? De saber que yo podía. Y ver, pasar por ese proceso tan fuerte, para mí la manera más, y fue de forma muy intuitiva que lo escogí, fue el corazón. Yo recuerdo la primera clase que yo tomé cuando empecé mis estudios de arte en Nueva York, fue de escultura, y en ese momento el instructor, el profesor nos dice, bueno, ¿qué quieren hacer? Hoy pueden trabajar con el material que quieran y pueden hacer lo que quieran. Y yo me recuerdo que yo agarré arcilla y yo empecé a manejar la arcilla y lo primero que me salió fue el corazón. Y yo dije, wow, o sea, y no era algo que yo estaba viendo todo el tiempo, la forma del corazón, sino que nació muy intuitivamente, ¿no? Y de ahí empiezo a experimentar con diferentes materiales, con diferentes expresiones. Y claro, yo represento el corazón en muchos medios porque justamente durante mis estudios empiezo a explorar en cianotipo, que es una técnica de antigua de fotografía donde se plasma el negativo usando un químico en el papel y al ponerlo a la luz del sol, pues se graba el negativo y luego se lava el papel. Entonces, claro, fue para mí como que había tenido una cuerdita de cierta manera que estaba como que, sabes, muy quietecita y de repente me soltaron y dijeron, bueno, mira, dale lo que tú quieras, prueba esto, prueba lo otro. Entonces, me obsesioné con el corazón porque fue una manera de entenderme también, de entender ese proceso tan intenso por el que estaba pasando de transformación. Oye, y irte de Barquisimeto a Nueva York, nada más el cambio de ciudad, o sea, Y escala. fue una revolución, es pasar como de 20 kilómetros a 300 kilómetros por hora. Sí, sí, totalmente. Sí, Inclusive la calle en Nueva York, o sea, tú no puedes caminar lento. O sea, tienes que Por eso te caminar digo. rápido, porque si no la gente se molesta y te dice como que, ¿qué le pasa a este? ¿Por qué camina lento? O sea, sí, Ajá. es todo sí. apurado. Algunas veces yo caminaba y yo, pero pues, estoy cansada, pero porque estoy apurada, ¿qué es esto? Y luego de caminar por la 20 que parece que vas en slow motion y es otra cosa. La gente se queda pegada y tienes que pasarle tú por el medio, o sea, es terrible. Tal cual, tal cual. Mira, viendo tus series, Breath y Fluidity, que una es pintura y las del corazón que son esculturas, pintura o instalaciones, ¿cómo decides el medio sobre el cual debe representarse una obra? O sea, cuando decides que debe ser pintura o si algo le funciona más una escultura, ¿cómo es ese proceso? ¿Qué agarras para cada cosa? ¿Cómo escoges eso? Claro, fíjate, yo pienso que es el mismo proceso que te va llevando, ¿no? O sea, muchas veces yo cuando empiezo una obra no la empiezo pensando exactamente en lo que voy a hacer, pero sí estoy clara en lo que quiero expresar o lo que en ese momento para mí es algo muy importante y necesario para plasmar de alguna manera. Entonces, yo casi ropa no me compro, yo siempre estoy comprando materiales, pintura, algunas veces
cuando estaba trabajando, inclusive aquí trabajé en una temporada en construcción, agarraba y veía algo y mira, me lo llevaba. O sea, siempre ese interés, ¿no? En Ah, descubrir. tú eres de las que se llevaba toda la madera balsa y nos dejaba mal, ¿vale? No, llegaba uno, va a comprar madera balsa. No, las compraron todas. Ah, ya Tal cual, entendí. tal cual. Entonces, claro, o sea, ya después que tengo ese material y en ese momento que empiezo a explorar en la idea, siento de alguna manera de que por lo menos con la serie Breathe, que es respirar, son pinturas porque eh, para mí en ese momento que estaba creando eso, justamente fue el momento en el que estamos encerrados todos durante la pandemia y bueno, manejamos toda una ansiedad súper enorme. Era recordar respirar, ese acto tan puro, tan sublime, tan necesario para vivir, pero a la vez que muchas veces lo hacemos de forma inconsciente. Entonces era concientizar la respiración y en ese acto como meditativo, ¿no? De plasmar un trazo sobre otro y crear esas transparencias, definitivamente yo sentía que lo lograba era a través de la pintura y por eso en ese caso escojo la pintura, ¿no? En el caso de la escultura, cuando por ejemplo hago la serie de los corazones, para mí era necesario sentir la materia, sentir el material, moldearlo, moverlo. Es algo muy, como que yo sentía que también como primitivo, ¿no? Como algo bien, que va mucho por el subconsciente, o sea, lo que está detrás. Entonces, yo creo que es más o menos de esa forma en la que elijo la manera en que... Interesante, pero fíjate que en Fluidity hay una cosa que a mí me parece, y te pregunto, ¿qué formato tienen esas obras? ¿Son grandes, son de gran formato? No, son pequeñas. Y justamente son pequeñas porque en ese momento no podía ir al estudio, estaba en casa. Entonces, claro, el espacio era un poco más limitado, ¿no? Y bueno, Ah, porque tienen un aire que es muy interesante, porque me parecía como algo como cartográfico, parecen unos meandros de río, como si fueran unas fotos satelitales de los ríos, sí, y eso me parecía, verga, esto grande debe ser impresionante, o sea, debe ser muy impresionante, pero fíjate, son pequeñas. sí, sí. Eh, Ahí en otro caso, por lo menos hay mucha exploración de lo material. Yo veo mucha exploración de lo material y ese material inclusive está en el discurso escrito de las descripciones. Ujú. ¿Cómo entienden los materiales? Mira, yo siento que el material tiene personalidad propia, o sea, inclusive a medida que he ido creando y experimentando con materiales nuevos, hay momentos en que yo llevo una idea de lo que voy a realizar, pero cuando empiezo a trabajar con el material, me doy cuenta de que como que no va a funcionar, ¿sabes? Como que no se da para lo que yo tenía como idea. Y en ese momento digo, bueno, voy a soltar esa idea y vamos a ver qué me dice el material. Entonces, en ese como feedback, se crea como un diálogo entre el material y la idea, entre lo que el material quiere ser y lo que yo quiero que sea. Entonces, es bien interesante porque ahí ya deja uno o sea, dejo de tener un poco el control, ¿no? Y entonces más bien es como que, ok, muéstrame qué tienes, qué me ofreces, qué quieres tú. Y por eso creo que el material es tan importante en mi trabajo, porque tiene una relevancia bien grande, ¿no? En lo que yo quiero hacer, en lo que al final es. Bien. Eh, bueno, pudimos también leer en tu bio que con tu trabajo buscas un despertar en el espectador, en el que está viendo tu obra. Cuéntanos cómo crees que llegas a ese espectador, cómo haces para que el espectador, oye, causar esa sensación de despertar, esa sensación de reflexionar viendo tu obra. Mira, yo creo que en mi caso, ¿no? Como yo asumo el arte, es como una experiencia. Por lo menos cuando yo visito un museo, una exhibición de otro artista, eh, yo trato de ir, no voy con una expectativa, mira, este artista, esta persona es así o así, o no. O sea, yo voy y a medida que voy viendo la exhibición,
hay piezas que yo te digo, puedo pasar horas enfrente y digo, wow, o sea, qué poderoso esta obra, ¿no? O sea, lo que tiene y lo que mueve en mí. Entonces, hay veces que inclusive hasta, o sea, me han dado ganas de llorar, ¿no? Porque realmente me mueve lo que estoy viendo, lo que estoy experimentando. Entonces, como experiencia, yo pienso de que yo quiero la manera en que yo quiero que el espectador lo reciba es también de esa forma, como una experiencia. Y para hacerlo así, hasta el momento lo que me ha funcionado, lo que yo creo que funciona, es siendo lo más honesta posible en mi trabajo. O sea, no es nada más tener una idea e ir desde la parte racional y desarrollar un contenido muy intelectual, sino que, y, ojo, hay artistas que lo abordan de esa manera y está muy bien, pero en mi caso, yo lo abordo desde siendo lo más honesta conmigo, ¿no? O sea, por lo menos ahora mismo estoy practicando la meditación contemplativa y lo que me ha ayudado a mí la meditación contemplativa es a observarme, a descubrir quién soy, porque, o sea, es tan difícil, nos perdemos en mantener una imagen que los demás han formado de nosotros mismos, ¿no? En muchos casos, quienes somos es lo que pensamos que somos y realmente no sabemos, ¿me entiendes? Como por ejemplo, mis papás cuando estaba chiquita me dicen, no, Meli tiene un carácter bravo, esa no se deja a nadie, esa no sé qué tal. Entonces uno como que, bueno, eso es lo que dicen de mí, así soy. Entonces pasas toda tu vida tratando de mantener una imagen que los demás te dijeron que eso eras tú, pero te encuentras como que, epa, no, yo no quiero andar peleando por ahí, me fastidia, o sea, yo dejo que pase y ya, ¿sabes? Entonces, ese descubrirme constante es lo que hace que yo trate y descubra nuevas cosas y quiera plasmarlo en mi trabajo, como experiencia, como verdad. Y yo creo que cuando tú sientes algo y tú lo vives, es imposible que no lo puedas plasmar de alguna manera y Interesante. transmitirlo, ¿no? Muy bien, Osmeli. Eso que Es dices así, es ahorita así. de la exploración y de ir a ver sin prejuicio la obra de otro. En tu Instagram que conociste a un artista que estaba exponiendo su obra. ¿Cómo fue eso? O sea, de la visión de ese artista a lo que tú pudiste descubrir, ¿cómo fue esa experiencia? Mira, justo eso fue hace poco que fui al Whitney Museum en Nueva York y a esta artista yo la vengo siguiendo desde hace bastante tiempo. Por cierto, es muy interesante su trabajo porque ella desarrolla unas pinturas a una escala gigantísima y ella su proceso es por capas. Entonces, en la primera capa, ella escoge, por lo menos, ella quiere hablar del problema racial acá en los Estados Unidos y escoge un estado en específico que realmente representa donde mucha más gente está saliendo a protestar, donde se han dado más tipo de eventos, ¿no? Que han hecho que esto se emerja y se alborote de alguna manera, ¿no? Entonces, ella escoge ese estado y escoge una serie de vistas isométricas, etcétera, y empieza a hacer trazos de distintas partes de las ciudades, plazas en las que la gente ahí se reúne. Y entonces, después que ella llena este lienzo con todos esos dibujos, ella lo cubre y vuelve a pintar sobre eso. Y después lo vuelve a cubrir y vuelve a pintar. Entonces tú vas viendo cuando te acercas a las pinturas una serie de capas y una serie de lecturas que hay dentro de eso, con su simbología, ¿no? De lo que para ella representa esa problemática o la solución de ese problema. Entonces, bueno, estando allá, yo terminamos de ver la exhibición y cuando bajo, yo la escucho, porque claro, ahorita todo el mundo carga máscara, entonces es difícil como reconocer las caras, pero cuando la escucho, como he escuchado muchos videos, entrevistas de su trabajo, pude reconocerla y bueno, hablé un poquito con ella, me llamó muchísimo la atención de que ella estaba ahí
o sea, esta mujer está en la cumbre de su profesión como artista, ¿no? O sea, está en todos los mejores museos de Estados Unidos y de otras partes del mundo. En todas partes están hablando de su trabajo. Y la tipa estaba de lo más sencilla ahí, como que pasó desapercibida. Nadie se había dado cuenta que ella estaba en el museo. Y me imagino que era un domingo, me imagino que ella estaba ahí porque, bueno, quería ver movimiento, ¿no? Quería ver cómo estaba siendo la exhibición tomada, ¿no? Cómo estaba la gente reaccionando. Y no, fue bien interesante. Lamentablemente no tuve mucho tiempo de entablar una conversación más larga con ella, pero lo poco que percibí de ella me gustó, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Porque eso sí, yo veo que si yo fuera artista, o por lo menos cuando le hacen a uno una exposición de su trabajo, a mí sí me gustaría ver qué opina la gente, pero yo me iría como escondido. ¿Cómo es eso del artista cuando están opinando de su obra? Mira, yo creo que, bueno, en el caso de ella, yo me imagino que ella habrá escuchado algunas cosas, ¿no? Porque de verdad se fue de incógnita por ahí. Pero algunas veces que yo he hecho exhibiciones, la gente pues me habla, ¿no? Y yo escucho algunas cosas que dicen. No he tenido esa oportunidad de escuchar lo que otros dicen, pero si veo, por ejemplo, cuando voy a una exhibición, escucho lo que otras personas están diciendo de este artista en específico. Y bueno, cada quien lo percibe de una forma muy diferente, de acuerdo a sus propias experiencias de vida, ¿no? Sí. En esos momentos seguro descubres cosas en tu obra que ni tenías pensado que existían. Sí, 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 definitivamente. Mira, ahorita estoy teniendo una exhibición, es un pop art show, porque no es una galería en específico, sino que es un espacio donde puse una exhibición. Y ayer me visitó un coleccionista de Nueva York que conocí hace un tiempo, entonces vino y bueno, él entra al lugar, ¿no? Empieza a verla, porque son varias salas. Entonces empieza a ver la sala 1, la 2, empieza a verlo. Y yo lo dejo tranquilo, le doy su espacio, ¿no? Claro. Ya al rato, él entra a uno de los cuartos o a alguna de las salas, ve la instalación que hice, que esa instalación la había terminado el día anterior de que él fue. Se sale, vuelve y después vuelve a entrar y yo digo, bueno, definitivamente le impactó algo, bien puede ser negativo o positivo, ¿no? De esta instalación. Y cuando él me dice, cuéntame, no me cuentes nada, te voy a contar lo que yo veo. Y el tipo empieza a contar y wow, qué interesante. O sea, él empezó a ver cosas y a percibir cuestiones que yo dije, wow, qué interesante. O sea, no se me hubiese ocurrido porque cuando lo concebí no fue para eso ni fue pero definitivamente es su experiencia, ¿no? Y cómo él lo relaciona. Por ejemplo, en este caso específico es una obra que yo estoy trabajando con asfalto y yo hago una instalación con una serie de pinturas que van todo alrededor del salón y en el centro está guindado un corazón que está cubierto con asfalto. Y luego el corazón termina con esta misma cuerda hasta el piso, que el asfalto va como que bajando, ¿no? Y él me dice, eso me hace pensar en aquellos que no tuvieron ni siquiera una oportunidad. Entonces, claro, es bien interesante porque me di cuenta de que él lo vio como, en este caso, antes de una persona va a abortar, ¿no? En ese feto o en esa vida que no tuvo el chance ni siquiera de nacer. Y cuando yo hice este corazón, yo estoy hablando de lo que para mí representa lo que ha estado pasando en mi país, ¿sabes? Lo que ha estado aconteciendo, ¿no? Y entonces, bueno, es bien bonito tener esa interacción. Meli, ¿sabes qué? Bueno, te conocemos de la UDE, de aquella época de estudiante. ¿Cómo superaste el perfeccionismo? Porque sigue ahí ese perfeccionismo. O sea, recuerdo anécdotas universitarias. ¿Fue difícil salir de eso? ¿O sigue ahí latente esa parte perfeccionista de esa formación académica y también del artista? Porque el artista quiere que todo esté perfecto, que todo quede perfecto. Claro, sí,
Estoy en eso. Yo creo que esa ha sido una de las cosas que más me ha costado Es una lucha dedicarme. constante, es una lucha constante. Es una lucha constante. Es que yo me acuerdo de tu tesis, yo me acuerdo de tu tesis, que habían profesores que decían, coño, pero es que no le puedo decir nada porque está perfecto todo lo que dijo. Entonces era como que estaba todo tan bien sustentado que no tenían orilla, pues por más que de repente no estuvieran de acuerdo. Entonces, cuando leo tu trabajo y veo lo del perfeccionismo, como que estabas tratando de salir del perfeccionismo, yo dije, me dio demasiado clic, clic, me acordé de una vez fue de ese momento. Sí, sí, sí. Pero eso, Definitivamente es comiquísimo porque se vuelve como una adicción, ¿no? A buscar la perfección. Y esa perfección la llevamos a nosotros mismos, ¿no? A esa exigencia constante y convertirnos en nuestro peor crítico. Yo creo que yo tengo ese diálogo, cada vez trato de desarrollar nuevas técnicas para hacer callar ese crítico tan duro que está ahí siempre queriendo dar su opinión. Pero ¿por qué vas a poner esa línea ahí? ¿Pero por qué vas a usar? Y esto, y uno dice, wow, pero mira, tú no te callas, ¿vale? O sea, entonces, uno se sí, sabotea. sí, sabotea cada rato, ¿no? Y, y claro, eso limita a ir más allá, a descubrir cosas que no has descubierto porque te quieres quedar como en esa zona de confort o de perfeccionismo, ¿no? Sí. Perfecto. Yosmeli, ahora, ¿hacia dónde vas como artista? ¿Qué es lo nuevo que traes como propuesta o como rumbo de exploratorio en tu proceso artístico? Mira, te cuento. Como yo te digo, o sea, te decía, ¿no? Yo pienso que mi experiencia personal de vida va íntimamente ligada a lo que es mi desarrollo en mi arte, ¿no? Yo siento de que hace menos de un mes, o bueno, un mes aproximadamente, renuncié a mi trabajo. Yo tenía un trabajo como arquitecto, trabajaba como gerente de proyectos en una contratista, trabajé ahí por 5 años. Y claro, era un poco limitante porque es un trabajo que demanda mucho demandaba mucho de mí y cuando yo siempre trataba de sacar tiempo para crear, pero no era lo mismo. Y yo vivía en esta constante lucha y esta constante sinsabor y, cónchale, yo quiero hacer tantas cosas y no me da el tiempo, esto y lo otro. Y finalmente decidí renunciar. Para mí fue bastante difícil tomar esa decisión, pero finalmente cuando la tomé, fue impresionante todas las oportunidades que se empezaron a abrir. Y ahora estoy trabajando en esta serie que te comenté, que esta instalación que recientemente hice, en la que estoy trabajando con el asfalto. Y bueno, el material de verdad me ha cautivado y siento que tiene un potencial enorme. Entonces quiero, ahora que tengo el tiempo, pues seguir explorando en eso y usándolo en diferentes medios, ¿no? Instalación, esculturas, pinturas y bueno, ya pronto estaré compartiendo en mis redes más fotografías de eso porque no lo he hecho. Entonces, sí, eso es lo nuevo que viene, ¿no? Y siento que mi trabajo, y es algo que me dijo esta persona, este coleccionista que visitó mi trabajo ayer, me decía, wow, yo veo tu trabajo y es para que pareciera que viera dos personas diferentes, con el trabajo que hiciste y el trabajo anterior. Y para mí fue muy bueno escuchar eso parte de él, porque así siento, y me dijo, esta obra representa tu renacimiento. Y eso es lo que estoy sintiendo en mi vida en este momento y como artista, ¿no? Renacer a una nueva forma de pensar, de sentir y de explorar. Entonces, eso es lo que viene. Qué bueno. Bueno, Meli, Mira, te pero una cosa, felicitamos. Gracias. ¿has pensado volver a exponer aquí o traer tu trabajo a Venezuela? No sé, una visita de algo con ¿has tenido conversaciones con alguna galería o museo de acá? Mira, yo tuve algunas piezas en la galería de Villalón. También expuse en el Museo del Zulia.
en una exhibición de colectivo. Realmente me encantaría hacer una exhibición allá, con instalación, con esculturas, con pinturas. Yo sueño con eso. Tiene un valor inmenso. O sea, así como cuando recibí la invitación de ustedes para estar en este programa, me emocioné tanto porque, wow, nada, es bonito tener una presencia en el país de uno, ¿no? En donde uno tiene los amores. No, y para nosotros es un honor poder haber contado contigo y que nos brindaras esos minutos de tu agenda, que sabemos que está ocupadísima ya en la capital del mundo, en Nueva York. Gracias. Bueno, hoy hablamos con Osmeli Delgado sobre su proceso creativo, cómo aborda esa manera de expresar su arte, ¿ok? Recuerden que pueden escucharnos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Spreaker y nuestro canal de YouTube. Suscríbanse y dejen sus comentarios. Sí, y suscríbanse a nuestro Instagram también, es importante. Activen las notificaciones. Gracias, Osmeli. Gracias a ustedes, fue un placer. Un abrazo. La arquitectura de las ideas. Y todo lo que está detrás. Nos vemos la próxima semana. Chao.